Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de algo que nadie vio venir. Kerem Bürsin decidió enviarle flores a Hande Erçel durante el rodaje de su nueva serie, pero el gesto romántico terminó desencadenando una tormenta que nadie imaginaba. Todo comenzó una mañana soleada en Estambul, cuando el equipo de grabación de la nueva producción de Hande se encontraba filmando una de las escenas más esperadas. El ambiente era tranquilo, todos concentrados, hasta que un asistente entró al set con un enorme ramo de rosas blancas. En la tarjeta se leía, con letras doradas, para ti, porque algunas historias nunca se olvidan. K. El silencio se apoderó del lugar. Algunos miembros del equipo se miraron sorprendidos, otros sonrieron con complicidad. Hande, al ver las flores, quedó inmóvil durante unos segundos. Una compañera se acercó a ella y le preguntó en voz baja, ¿es de Kerem? Hande respiró hondo, tomó la tarjeta entre sus manos y respondió simplemente, sí, solo él escribiría algo así. Según una fuente cercana a la actriz, Hande no esperaba ningún tipo de gesto por parte de Kerem. Después de meses de distancia, los dos habían seguido caminos separados, pero algo en esa nota despertó emociones dormidas. Hande se quedó en silencio varios minutos. Nadie la había visto tan confundida en mucho tiempo, aseguró la fuente. Sin embargo, lo que parecía un tierno detalle romántico pronto se convirtió en el centro de una gran controversia. Algunos medios comenzaron a publicar imágenes del ramo, y en cuestión de horas, las redes sociales explotaron con comentarios. Los fanáticos de ambos actores se dividieron, unos celebraban la posibilidad de una reconciliación, mientras otros criticaban a Kerem por interrumpir el trabajo de Hande. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacerlo en público?, escribían los seguidores en las plataformas digitales. Un miembro del equipo reveló que, tras recibir las flores, Hande decidió guardarlas en su camerino, pero no sin antes hacer una llamada rápida. Nadie escuchó lo que dijo, pero su tono era serio. Poco después, salió al set con los ojos brillantes, intentando mantener la compostura. Horas más tarde, Kerem fue visto por periodistas en un café de Bebek. Cuando le preguntaron por el envío, sonrió con cierta melancolía y dijo, no todo lo que hacemos tiene un propósito mediático. A veces solo queremos decir, lo siento, sin usar palabras. Esa frase recorrió Internet en cuestión de minutos, y muchos interpretaron que se trataba de una disculpa por algo del pasado que aún no había sido resuelto entre ellos. Mientras tanto, en el set, las cosas se complicaban. El director, molesto por la distracción que causó el incidente, pidió que se evitara cualquier interrupción durante el rodaje. Algunos compañeros defendieron a Hande, asegurando que ella no tenía culpa de lo ocurrido. Otros, en cambio, insinuaron que la actriz aún tenía sentimientos por Kerem y que eso estaba afectando su concentración. Una persona cercana al equipo comentó, después de recibir las flores, Hande repitió una escena más de 5 veces. Parecía perdida en sus pensamientos. Días después del incidente, nuevas versiones comenzaron a circular entre los medios turcos. Una periodista conocida por su cercanía al entorno de Hande aseguró que la actriz había recibido un mensaje privado de Kerem poco después de publicar su historia. Según sus palabras, el mensaje decía, no quise alterarte, solo quería recordarte que no todo lo que se marchita deja de oler bien. La frase, tan poética como melancólica, habría sido el verdadero detonante del conflicto interno que Hande atravesó durante esa semana. En el set, el ambiente continuaba tenso. Algunos técnicos notaban que la actriz llegaba más callada de lo habitual, se quedaba mirando el guión sin leer y, en más de una ocasión, pedía repetir escenas sin motivo aparente. Una compañera del elenco confesó, Hande intentaba sonreír, pero se notaba que algo la afectaba profundamente. Nadie podía mencionarle el nombre de Kerem, porque enseguida cambiaba de tema. Una noche, tras una larga jornada de rodaje, Hande fue vista saliendo sola del estudio con un abrigo largo y el rostro cubierto por una bufanda. Los paparazzi la esperaban afuera, pero ella no pronunció palabra alguna. Solo alzó la vista, como si buscara algo en el cielo, y se marchó sin responder a ninguna pregunta. En redes sociales, sus fans interpretaron ese gesto como una señal de tristeza o nostalgia. Mientras tanto, Kerem seguía siendo visto en Estambul, evitando los eventos públicos y limitándose a publicar mensajes crípticos en sus redes. Uno de ellos decía,
A veces, el silencio dice más que 1000 explicaciones. Muchos de sus seguidores le respondieron con frases de apoyo y esperanza, pidiéndole que no renuncie al amor que tanto inspiró a millones. Una semana después, surgió un nuevo detalle que volvió a encender el interés mediático. Una fuente afirmó que Kerem había intentado comunicarse directamente con la madre de Hande. Según el informe, el actor habría enviado una carta pidiendo disculpas por los errores del pasado y agradeciendo haber conocido a una mujer con tanta luz como su hija. Aunque la familia Arcel no confirmó ni desmintió la noticia, los medios aseguraron que la actriz se molestó al enterarse. No me gusta que involucren a mi familia en cosas que ya deberían quedar atrás, habría dicho Hande en confianza a su entorno más cercano. Sin embargo, algo cambió días después. En un descanso de grabación, la actriz fue fotografiada sosteniendo un pequeño colgante de plata con forma de ola. Los fanáticos más atentos notaron que Kerem usó uno idéntico durante años, ¿casualidad o mensaje oculto? Las redes ardieron con teorías. Algunos aseguraban que ella aún conservaba recuerdos que no podía soltar. Una fuente del equipo confirmó que Hande lo llevaba desde hacía poco, no es nuevo, pero volvió a usarlo justo después del incidente de las flores. A veces lo mira entre escena y escena, como si pensara en algo que no puede decir. Por otro lado, los rumores sobre un posible encuentro privado entre ambos comenzaron a tomar fuerza. Se decía que Kerem había enviado una invitación a Hande para tomar un café y hablar sin cámaras, sin presiones. Aunque nadie sabe si esa reunión llegó a producirse, varios testigos afirmaron haber visto a la actriz en un restaurante del barrio de Arnavutköy, en la misma zona donde Kerem suele frecuentar. Los fanáticos, siempre atentos, llenaron las redes de comentarios y montajes con frases como el destino los une una y otra vez o cuando el amor es real, siempre encuentra el camino de regreso. Pero entre todo ese torbellino de especulaciones, Hande optó por guardar silencio, concentrándose en su trabajo y evitando cualquier declaración. En una entrevista reciente, cuando le preguntaron indirectamente por los gestos románticos del pasado, respondió con serenidad: a veces las personas llegan a tu vida para enseñarte algo. Y cuando lo aprendes, el resto es silencio. Su tono calmado, pero cargado de emoción, bastó para que los seguidores entendieran que las heridas aún no habían cerrado por completo. Kerem, al ser consultado sobre esa frase, simplemente sonrió y dijo: hay silencios que también son una forma de amor. Con esas palabras, el ciclo parecía continuar, como un diálogo sutil entre dos corazones que aún se reconocen a distancia. Hoy, mientras los rumores de reconciliación resurgen una y otra vez, tanto Hande como Kerem parecen atrapados entre lo que fue y lo que no puede volver a ser. Pero una cosa es cierta: cada gesto, cada mirada y cada palabra que comparten, aunque sea indirectamente, sigue manteniendo viva una historia que millones de fanáticos se niegan a olvidar. ¿Y tú, crees que esas flores fueron un adiós definitivo o el comienzo de un nuevo capítulo? Cuéntamelo en los comentarios y mantente atento, porque esta historia, como el amor, aún no ha llegado a su final. ¿Y tú, qué opinas de este gesto inesperado? ¿Crees que entre Kerem y Hande aún queda una chispa de amor? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta historia que sigue dando de qué hablar.